Bienvenidas y bienvenidos. Estas son las noticias de Estados Unidos más importantes de hoy, domingo 22 de octubre del año 2023. Le contamos que en las últimas horas ingresó la primera ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Después de 2 semanas de iniciado el ataque del grupo Hamás a Israel y de la reacción y respuesta del gobierno de Netanyahu, se abrió finalmente la frontera con Egipto y pasaron 20 camiones con alimentos y otros insumos. Mientras tanto, continúan las gestiones de varios países para liberar a los rehenes, donde ejerce protagonismo Estados Unidos. Es la postal de una guerra que apenas cumple 2 semanas. Pero en medio de la tragedia, una razón para celebrar la entrada de cargamentos de ayuda a la Franja de Gaza. 20 camiones que son solo un respiro para cerca de 2 millones de palestinos atrapados en medio de una crisis humanitaria. Lo que llegó hoy es poco y muy simple, dijo este funcionario de salud en Gaza, quien junto a organizaciones internacionales como la Cruz Roja y la ONU advierten que los suministros son insuficientes. Aún así, el presidente Biden agradeció este sábado al gobierno de Egipto, con quien negoció la apertura momentánea de su frontera, donde cientos de estadounidenses siguen varados. Biden habló también con Judith Raanan y su hija Natalie, las 2 ciudadanas americanas liberadas por Hamás, quienes le agradecieron su ayuda a Israel en el conflicto. El presidente compartió la alegría por su liberación, producto de un largo trabajo, según dijo, y prometió: vamos a sacarlos a todos con el favor de Dios. Por ahora, el padre de Natalie y su familia la esperan pronto en Illinois. Una sorpresa para todos, nos dijo Martin Fletcher, familiar de Judith y Natalie, quien durante años fue corresponsal de la cadena NBC en Medio Oriente. ¿Hay algún tipo de acuerdo negociándose para liberar a los rehenes, pero también hay oportunidades de una invasión terrestre y batallas que detendrían las conversaciones? Pero en las últimas horas, Israel llevó a cabo ejercicios militares en preparación para la próxima fase de la guerra. Yo creo que sería muy inteligente por parte de Israel, no avanzar de forma terrestre tan rápido. En la Franja de Gaza hay más de 200 rehenes israelíes y el Hamás ha preparado un montón de trampas ante un posible avance terrestre, que sigue pareciendo inevitable a juzgar por los tanques de guerra israelíes que siguen agrupándose en la frontera con Gaza. Y tras este hecho, un nuevo convoy con 17 camiones que también trasladaban ayuda humanitaria ingresaron a la Franja de Gaza mientras Israel intensifica sus bombardeos contra este enclave palestino asediado. La Franja de Gaza recibió el domingo un segundo convoy de 17 camiones con ayuda humanitaria. Israel mantiene el enclave palestino bajo asedio desde el 9 de octubre, sin agua, comida, combustible y electricidad, a 2 semanas de haber declarado una guerra al grupo islamista Hamás, que lanzó una grave ofensiva contra su territorio. En el convoy había 6 camiones cisterna con combustible para los grupos generadores de electricidad de hospitales. Según la ONU, harían falta al menos 100 camiones diarios para atender las necesidades de todos los habitantes de Gaza. El sábado, una primera caravana entró por el paso de Rafah en la frontera con Egipto. En tanto, el ejército israelí intensificó sus bombardeos contra este enclave. Los ataques aéreos lanzados han arrasado barrios enteros en Gaza. La ciudad de Rafah, cerca de la frontera con Egipto en el sur, fue uno de los objetivos. 10 casas fueron destruidas. Ellos se sentían seguros. Había niños de 2, 5 y 3 años. ¿Eran combatientes? Si buscan combatientes, están en las fronteras, no en las zonas seguras. Las hostilidades llegaron también a la frontera entre el norte de Israel y el sur del Líbano, con recurrentes cruces de disparos entre el ejército israelí y el Hezbollah pro-iraní, aliado de Hamás. Israel ha ordenado la evacuación de decenas de comunidades en el norte de su territorio. En Líbano, miles de personas también huyeron de las zonas fronterizas.
Si Hezbollah decide entrar en la guerra, perderá la segunda guerra del Líbano. Cometerá el error de su vida. Lo atacaremos con una fuerza que ni siquiera puede imaginar. Y la importancia para él y para el Estado del Líbano será devastadora. La comunidad internacional teme que la guerra escale y se desborde a otros países de Oriente Medio. Hoy la región es como un polvorín. Cualquier error de cálculo en la continuación de este belicismo, genocidio, masacre y desplazamiento forzado de los residentes de Gaza y Cisjordania podría tener consecuencias graves, amargas y de largo alcance en la región que también podrían ir en contra de los intereses de los belicistas en la región. Dentro de Gaza, más de 4.600 personas, en su mayoría civiles, murieron en los incesantes bombardeos israelíes, según el último balance del Ministerio de Salud de Hamas, que controla este territorio palestino desde 2007. Según las autoridades israelíes, más de 1.400 personas murieron en Israel desde el 7 de octubre, la mayoría civiles ese mismo día a manos de los combatientes de Hamas que lanzaron una ofensiva desde la Franja de Gaza. Y el Papa Francisco pidió desde el Vaticano el fin del conflicto entre Hamas e Israel, expresando al mismo tiempo su temor de que la guerra puede escalar. La autoridad eclesial también exhorta a que se permita la entrada de más ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Paren, ese fue el llamado del Papa Francisco el domingo frente al conflicto entre Hamas e Israel. La guerra, toda guerra en el mundo, pienso también en Ucrania, es siempre una derrota. La guerra es siempre una derrota, es una destrucción de la fraternidad humana. Hermanos, deténganse, deténganse. El llamado del pontífice tuvo lugar ante los fieles congregados en la plaza de San Pedro para la plegaria del Ángelus. El Papa también reiteró su pedido para que se permita la entrada de ayuda humanitaria en Gaza y para la liberación de todos los rehenes capturados desde el 7 de octubre, cuando comandos del grupo islamista palestino Hamas irrumpieron en territorio israelí y dejaron más de 1.400 muertos, en su mayoría civiles. Y después de que el republicano Jim Jordan fuera sacado de la contienda por la presidencia de la Cámara de Representantes, surgen 8 posibles candidatos para disputar este cargo. Uno de estos congresistas republicanos se convertirá muy posiblemente en uno de los políticos más importantes del país y el tercero en la línea de la presidencia. Tom Emmer de Minnesota, Kevin Hurt de Oklahoma, Austin Scott de Georgia, Byron Donalds de Florida, Jack Berman de Michigan, Jody Arrington de Texas, Mike Johnson de Luisiana y Pete Sessions de Texas. En juego está la presidencia de la Cámara Baja. Tenemos que unirnos, dijo Jim Jordan tras perder la tercera votación consecutiva. Era el candidato apoyado por Trump. Es un caos, no es la forma en la que se deben hacer las cosas. Esto es asombroso y nos deja en una muy mala posición como partido, se quejó el anterior presidente republicano de la Cámara Baja. Algunos republicanos se muestran optimistas. Hay múltiples personas de una capacidad, del talento, de la experiencia necesaria dentro de este grupo, de esta bancada republicana. Pero los demócratas disienten. Se metieron en un lío que no saben cómo salir. Lástima que ellos no tienen el liderazgo. Y si los republicanos no consiguen un candidato que alcance los 217 votos necesarios, los demócratas ofrecen apoyar un candidato bipartidista que permita aprobar el paquete de ayuda a Israel y Ucrania propuesto por Biden, que incluye $14,000 millones para la seguridad fronteriza con México y que esté dispuesto a negociar con los demócratas un presupuesto que evite un cierre del gobierno el próximo 17 de noviembre. La otra opción es dar los poderes necesarios al presidente de la Cámara interino, el republicano Patrick McHenry, por Carolina del Norte, para que pueda tramitar leyes.
la división republicana que ha provocado sacar del puesto del presidente de la Cámara Baja a Kevin McCarthy, pero sin tener un plan alternativo para poner a otro en su puesto, ha provocado que el Congreso esté completamente paralizado. Y es de esta manera que llegamos al final de este espacio informativo. Como siempre, agradecemos su gentil compañía y apoyo al canal. Y el reencuentro será en otro compacto informativo el día de mañana, aquí a través de nuestro canal Noticias de Estados Unidos. Gracias y será hasta la próxima.